predicando, de la predicación de lo que estuvimos diciendo. Y le preguntaba, hermano, ¿cómo llegó la paz del reino de Dios a tu vida? ¿Cómo es que llega? ¿De qué forma llega el reino de Dios a tu vida? Porque leímos lo que dice o lo que es el reino de Dios, hermano, no a nuestra manera de imaginarnos, sino como lo enseña la palabra, cómo viene el reino de Dios. Y leímos de acuerdo a lo que dice la Biblia, Romanos 14, 17. Dice Romanos, capítulo 14, verso 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo llegó, hermano, a tu vida la paz? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Ahora, mire, quiero que leamos este mismo texto, pero con la versión Dios habla hoy, una versión diferente. Y luego leemos otra traducción, la nueva traducción viviente. Pero en esta, de la versión Dios habla hoy, mire lo que dice: el reino de Dios, porque el reino de Dios no es cuestión de comer o beber determinadas cosas, no es comer o beber determinadas cosas, sino de vivir ¿cómo? ¿Cómo tienes que vivir? De vivir en justicia, paz y alegría por medio del Espíritu Santo. O sea, cuando tú estás, hermano, en el reino de Dios, no es de lo que comes, no es lo que bebes, no es lo que vistes, sino debes de determinarte a vivir en justicia, paz y gozo y alegría por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Pero vamos a leer el mismo texto de Romanos 4:17, la nueva traducción viviente. Y la nueva traducción dice: pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos. O sea, el mismo texto, hermano, está diciendo, no, el reino de Dios no es de lo que comemos o de lo que bebemos. Eso no es el reino de Dios. De lo que comes ni de lo que bebes, sino de llevar una vida. O sea, tu vida debe de ser una vida, número uno, como bondadosa, de bondad, pero también de paz y también, hermanos, de alegría. Tres cosas que te hace el Espíritu Santo cuando tú, hermano, estás en el reino de Dios. Porque no se trata de lo que comes o de lo que comemos, de lo que bebemos. Se trata, hermano, de llevar una vida de bondad. ¿Una vida de qué? De bondad. Una vida de paz. ¿Sabe cuánto cristiano no tiene paz en medio del problema? En medio de la enfermedad. Es difícil tener paz. Menos alegría, hermano, en el Espíritu Santo. En eso consiste el reino de Dios. Y ahora, ¿a qué nos llama el Señor Jesucristo a ser, hermano? Él es nuestro Dios y nuestro Señor. ¿A qué nos llama el Señor? En este tiempo y cada día, hermano, mientras estés en esta tierra, porque el reino de Dios no es comida, no es de lo que comes, no se trata de lo que tienes. Puedes tener o no tener, puede haber o no haber, pero sí debes de manifestar por lo menos esas tres cosas, hermano: la bondad, la paz y la alegría. Imagínense un cristiano que no tiene paz en medio del problema, en medio de la adversidad, en medio de la lucha. Entonces, ¿en qué reino está viviendo?
Pero por eso nos dice el Señor, mire lo que nos manda hacer Mateo 6:33. En Mateo, a esto nos manda a usted y a mí el Señor a hacer. Dice, mas buscad primeramente. A ver, diga primeramente. Dígalo fuerte. ¿Qué tienes que buscar primeramente? El reino de Dios y su justicia. Y todo lo que tú necesites va a venir, ¿por qué? Va a venir añadido. Ahora, yo quiero entrar a la primera pregunta, hermano, porque dice ahí, busca primeramente. Primeramente. ¿Qué es primeramente? Ahí está la pregunta en la pantalla. A ver, dígale al que está a tu lado, oye, para ti, ¿qué es primeramente? Y respóndale, ¿qué significa para ti, hermano? Va a decir, pues primeramente. ¿Qué está hablando Jesús? Buscad primeramente el reino de Dios. Y muchos dicen, primeramente, ¿qué será primeramente? Me suena primaria, ¿verdad? ¿O será secundaria? ¿Qué es primeramente, hermano? Vamos a definirnos como iglesia. Le voy a dar 3 definiciones. Que dice Jesús, busca primeramente. Ahora mire lo que le es primeramente. Número 1, principalmente. Busca el reino de Dios principalmente en tu vida. Número 2, busca el reino de Dios. Busca ante todo el reino el reino de Dios. Busca antes que nada el reino de Dios. 3 cosas que te invita, hermano, el Señor. Principalmente, que sea lo principal en tu vida, el reino de Dios. Que ante todo, hermano, tú digas, me interesa el reino de Dios. O antes que nada, antes que esta necesidad, antes que este problema, antes que esta situación, antes que nada, está el reino de Dios. ¿Por qué razón nos invita el Señor a buscar primeramente su reino, hermano? Porque mire, no puedes vivir en un reino sin tener la mentalidad de ese reino. Tú no puedes vivir en ese reino si no tienes la mentalidad que hay en ese reino. O sea, ni usted ni yo podemos, hermano, estar buscando el reino de Dios. O sea, tú buscas el reino de Dios y dices, pero no tengo la mentalidad del reino. Entonces, ¿qué es lo primero que buscas? ¿Qué es ante todo lo que buscas? Porque, mire, no puedes estar, hermano, viviendo en un reino, en el reino de Dios, y tú dices, yo conozco el reino de Dios, pero no tienes la mentalidad del reino, de lo que hay en ese reino. Entonces, ¿cómo vas a buscar el reino si no tienes la mentalidad de ese reino? Entonces, hermano, si yo deseo establecer en mi mente, en mi manera de pensar, principalmente ante todo, antes que nada, el reino de Dios, hermano, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer si deseo establecer en mi vida, en mi mente sobre todo, el reino de Dios? Porque nos está diciendo Jesús, primero leímos, hermano, que no consiste el reino de Dios ni en comida, ni en bebida, ni en vestido, ni nada material, sino se trata de la justicia, del gozo y de la paz del Señor, que es en el Espíritu Santo. Increíble que puedas tener años, hermano, y hay etapas donde no disfrutas el gozo o la paz, o no te sientes, hermano, justificado delante del Señor y buscas cómo hacer algo para ganarme la salvación, para que Dios me escuche.
Pero ¿qué hacemos, hermano? Ahora, mire, déjeme darle un ejemplo, hermano. Usted quiere establecer en su vida el reino de Dios. Pero ¿bajo qué principios o bajo qué mentalidad lo tengo que hacer? Porque le pregunté el viernes, ¿cómo llegó la paz a tu vida, hermano, de lo que dice que hay en el reino de Dios? El miércoles le pregunté cómo llegó esa paz, cómo puedes tener paz y cómo es que llega. Dice Romanos 5:1, mire, siendo justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados pues, ¿por qué? Por la fe. Tú ya estás justificado y estamos justificados por la fe. Es por la fe que tenemos paz, hermano, para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ok, entonces usted ya fue justificado, pero ¿por medio de qué fue justificado? ¿Por medio de qué? De tu fe, por medio de la fe en Jesucristo. Ok, ahora, antes de continuar con el tema, hermano, le pregunto, ¿cómo se llama este tema que estamos viendo? ¿Mentalidad de qué? Ahí está el tema, mentalidad de reino o mentalidad de tradiciones. Y hay tradiciones que no es que sean malas. Hay unas que sí son muy malas, hermano. Pero tradiciones que a veces chocan con lo que enseña la palabra, con lo que te dice la palabra. Entonces, mire, déjeme darle un ejemplo de lo que hay en el reino de Dios, de la cultura que hay en el reino de Dios, hermano, en el cual yo me tengo que establecer. Usted también se tiene que establecer si deseas tener la mentalidad del reino de Dios. Si deseas tener, hermano, la mentalidad de lo que es en el reino de Dios. Porque tú no puedes vivir en un reino que no entiendes. Un reino, hermano, donde, pues bueno, yo voy a hacer esto, a ver si pega. No, es que ya el Señor en el reino está establecido lo que tienes que hacer. Y un ejemplo de muchos que podemos tener. A ver, hermano, vámonos rápido. Le voy a leer unos versículos de corrido. Y al final le hago la pregunta. Éxodo 20:12. Hermano de los... Dice el texto, honra a tu papá y a tu mamá. Éxodo lo está diciendo. Pablo lo repite en Efesios. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor Jehová tu Dios te da. Pero ahí la parte importante es honra a tu papá y a tu mamá. Salmo 96:8. Dad al Señor la honra debida a su nombre. Darle al Señor la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Primera de Crónicas 16:29. Dad al Señor la honra debida a su nombre. Se vuelve a repetir lo que estamos leyendo en el Salmo. Dad al Señor la honra debida a su nombre. Traer ofrendas, venid delante de Él. Postraos delante del Señor en la hermosura de la santidad. Libro de Esther, capítulo 1, verso 20. Este es para los casados. Dice, y el decreto que dice el rey será oído en todo su reino. Y aunque es grande, y todas las mujeres darán ¿qué? Darán honra. ¿A quién le tienen que dar honra? A su marido, desde el mayor hasta el menor. Proverbios 3:9. Honra al Señor tu Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus graneros.
Honra al Señor tu Dios con tus bienes, con lo que tienes, con tus bienes. Y con las primicias de cada año, hermano, puedes honrar al Señor trayéndolo primero. Proverbios 14:31 dice, Proverbios 14:31, el que oprime al pobre, o sea, te debe una lana el pobre y le estás cobre, cobre, cobre. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre, ¿qué hace? Lo honra. El que tiene misericordia del pobre, lo honra. Primera de Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Y luego Primera de Timoteo 5:3 dice, honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Cuántos versículos leímos? A ver, cuéntalos. 8. Ok, 8 versículos. Hermano, puede haber más, hay más bien. Solo leímos de corredito tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, o sea, de toda la Biblia, hermano. Hay una cantidad de versículos, pero en esta ocasión leímos 8. La palabra, en cada escritura, en cada texto, hay una palabra, hermano, de lo que hay que ejercer en el reino de Dios. ¿Cuál es la palabra? ¿A qué nos invita el Señor? ¿A qué? A honrar. Honra. Honra. Eso está en el reino de Dios. Honrar. ¿A quién tienes que honrar primero? A tu papá, a tu mamá. Hermano, honras si tienes a tus padres, los honras. Porque si ya no están, bueno, ya es otro asunto. Honras, hermano. ¿Sabes honrar? ¿O cómo tratas a tu mamá? ¿Cómo tratas a tu papá? Porque la mentalidad del reino, hermano, es honrar. ¿Cómo honras al pobre? ¿Cómo honras a una mujer que es viuda? O a una mujer de edad. Porque también la Biblia lo habla de la vejez. Y entonces, ¿qué hay en el reino de Dios, hermano? Una palabrita que se llama honra. Honra a Dios. Honra a Dios, hijo, con tus bienes. Hónralos. Pero sabe, a veces no sabemos qué es honrar. A ver, va a aparecer la pregunta, hermano. ¿Qué es honrar? Y a veces somos tan espirituales, hermano, que decimos respeto, mucho respeto a Dios, hermano. Demasiado respeto. Y cuando estás enojado, ¿de verdad respetas a quien tienes que respetar? Ahí dice honra, las mujeres tienen que honrar a sus maridos. Y alguien dice, pero ese viejo, ¿qué honra merece? Pero porque no sabemos qué es honra, hermano. ¿Cómo voy a honrar a ese viejo? Pero no sabemos qué es honrar. Porque aunque tenemos, hermano, estamos en el reino, pero no tenemos mentalidad de reino, del reino de Dios. Y ya le dije que el reino de Dios no es comida, no es bebida, es justicia, paz y alegría o gozo en el Espíritu Santo. Bueno, mire, la palabra honrar en hebreo, o sea, la palabra original, hermano, es kabet. Ahí está, así escriban. A ver, diga kabet. Eso es en hebreo. Usted puede hablar en hebreo ahorita diciendo kabet. Y kabet es honrar. Si usted le dice a un judío,
oye, ¿qué es caber? Y entonces él va a decir, en tu idioma es honrar. Pero ¿qué significa caber? Tiene un significado, hermano. ¿Y sabes qué significa en la palabra original que está diciendo la escritura al decir honrar? Dice, hermano, significa, deme la gráfica, reconocer. Cuando tú reconoces a alguien, entonces reconoces a Dios, reconoces que es tu papá, que es tu mamá, le das un reconocimiento, hermano, lo estás honrando. Pero caber significa reconocer o hacer algo a su favor. Hacer algo eso es honrar. ¿Sabe cuántos hijos no hacen nada a favor de sus padres? Y ya estando en una edad, hermano, y probablemente la persona, el hermano, la hermana, la señora, el señor, está en una edad avanzada. Y a veces los hijos no hacen algo a favor. O sea, ¿cómo sería hacer algo a favor, hermano? A veces les llevamos tantos problemas a los padres. Les damos un montón de, oye, ¿qué hago? Oye, jefa, préstame una lana. Eso no es honrar, hermano. O sea, aunque estás en el reino, pero no tienes mentalidad de reino. Aquí puede haber hijos, hermanos, donde dicen, sí respeto al papá, pero dicen, no tengo pero aunque tiene un problema, no haces algo a su favor. Y cuando tú haces algo a favor, hermano, de alguien que te está diciendo la Biblia de que lo debes de hacer, entonces, hermano, no estás teniendo tu mentalidad de reino. Puede ser, hermano, que a veces ni por los padres nos preocupamos. ¿Y tu mamá cómo está? Pues, ¿quién sabe? ¿No sabes cómo está? No, pues no sé. Pero estás en el reino de Dios. Y yo te puedo preguntar, y hermano, aquí cabría la pregunta en este momento, ¿qué has hecho en estos días a favor de tu mamá o a favor de tu papá? ¿Qué has hecho a favor de tu esposo? ¿Qué has hecho a favor de la hermana que es viuda, del hermano que es viudo? ¿Qué has hecho a favor, hermano, de la gente que acabamos de leer? Porque estamos en el reino, nuestra mentalidad es de reino, hermano. Ahora la pregunta, hermano, ¿cuántas cosas haces de esa cultura de honra? ¿De qué forma reconoces y honras a Dios, por ejemplo? ¿De qué forma honramos al Señor, hermano? ¿De qué forma reconoces o honras a tus padres? ¿O a una persona pobre? ¿O a una viuda? ¿O a un pastor, hermano, haciendo algo a su favor? ¿De qué forma lo has hecho? Porque eso es cultura, eso es mentalidad, hermano, de reino. Entonces, cuando tú tienes cultura del reino de Dios, entonces vas a tener mentalidad de ¿qué? De reino. Porque en este caso que estamos, hermano, leyendo la Biblia, tu mentalidad es de honrar a Dios y a tu prójimo. Ahora, ese fue el ejemplo, hermano, del reino de Dios, que no es bebida ni comida, sino que es justicia. Y honrar a alguien es lo más justo. El tener paz a pesar del problema, a pesar de la adversidad, a pesar de la circunstancia por la que puedas estar viviendo, tú dices, voy a mantener, Señor, la paz que tú me has dado, el gozo. Pero mire, si tenemos un problema en casa, un problema, hermano, físico, que no es tan grave,
lo primero que hacemos, hermano, en lugar de, por ejemplo, venir y congregarnos, que no, mejor no voy, no, es que el problema está fuerte. Y dice el Señor, busca ante todo, primeramente, ante todo, busca que el reino de Dios. Y ahora, hermano, entremos un poquito a la mentalidad de tradición, porque eso, lo que acabamos de leer, es la mentalidad que tienes que tener ¿de qué? De reino, de saber honrar. Porque a veces dice uno, bueno, es que honrar es respetar. Sí entra. Tú puedes respetar y no ayudar. Entonces, a veces se busca lo más fácil. Lo puedo respetar, pero lo estás ayudando, por ejemplo, a tus padres. Estás haciendo algo a su favor de ellos, dándoles paz, bendiciéndolos. Entonces, hermano, esa es cultura ¿de qué? Del reino. Pero ahora vamos a ver la cultura, hermano, que muchas veces tenemos de tradición, de que pues alguien lo dejó por ahí, no lo investigamos, no lo comparamos con lo que dice la Biblia y pues lo creímos. Y ahora sí lo predicamos, ahora sí lo creemos. Y te dice, pero hermano, eso no lo dice la Biblia. Pues es que así lo enseñaron. Pero ¿por qué no lo confirmas con la palabra? Para que no tengas tus tradiciones. Entonces, mire, vamos a comenzar, hermano, a ver si tenemos tradición en cierta área, una área específica. A ver, el pueblo de Israel, hermano, fue escogido por Dios. Escríbalo, deme la respuesta por escrito. 6 personas, hermano. De los de allá atrás también. Nada más escríbame la respuesta, no le ponga nombre, fecha de nacimiento, fecha de difunción, solamente su nombre, nomás la respuesta, hermano. A ver, el pueblo de Israel fue escogido por Dios como pueblo judío o como pueblo gentil. El pueblo de Israel, hermano, fue escogido como pueblo judío o como pueblo gentil. A ver, mis teólogos que se la saben de todas. El pueblo de Israel fue escogido por Dios como un pueblo judío, siendo judío o siendo gentil. Ayúdeme, bueno, aquí vienen, recójalos del día allá atrás, no vayan a tirar. Eso, hermanos, se enseña en la escuelita bíblica de vacaciones. Eso le enseñaron los párvulos. Cuando usted participaba en los párvulos, hermano. Dos, 4, me falta un. ¿Cómo fue escogido el pueblo de Israel, hermano? Como pueblo judío. Pásemelo, hermano. Pásamelo, hijo. Ok. Gracias por su valentía. Mire, antes de dar la respuesta, vamos a leerlo. Ahorita le doy la respuesta. Son 4 contra 1. 4 respuestas contra 1. 4-1. ¿Quién va ganando, hermano? Los de 4. Ok, ahora a ver, vamos a leer Génesis 11:28. Dice la Biblia, Génesis 11:28, y murió Harán antes que su padre Tarén en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Murió Harán, o sea, murió el hijo antes que su papá. Su papá se llamaba Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Verso 31.
y tomó Taré a Abram su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham su hijo. Y salió con ellos. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió, hermano? De Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Ok, ahora mire, regáleme la gráfica, hijo. ¿Dónde estaba? ¿Dónde nació Abraham? Ahí puede, en el lado derecho, Ur de los Caldeos. Ahí nació. Y esa parte, hermano, de Ur de los Caldeos pertenecía a Babilonia. En Ur de los Caldeos, él tenía que ir a Canaán. Pero nació en donde, en Ur de los Caldeos, porque dice el texto que acabamos de leer. Y entonces salió Taré con sus hijos, su nuera, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. Ahí está Ur de los Caldeos, sale. Entonces, Abraham es un señor que nació en Ur de los Caldeos y que pertenecía, hermano, a Babilonia. Entonces, Dios no llama a Abraham siendo judío, ¿o sí? Lo llama siendo ¿qué? Gentil. Porque ahí ni siquiera aparece todavía, hermano, el pueblo de Israel. Llamó a Abraham, y Abraham es un señor gentil, de Ur de los Caldeos o de Babilonia. Entonces Dios llama a este hombre llamado Abraham, pero la pregunta es, ¿a qué lo llama? Porque ya lo llamó Dios, el Dios del cielo, hermano, el Dios de la tierra, el Dios que hizo el universo. Llama a Abraham. ¿Pero a qué lo llama? ¿A que se porte bien? ¿A qué lo llamó, hermano? Porque a eso también a usted lo llama. ¿A qué te llamó el Señor? A portarme bien. ¿Y te portas bien? Bueno, por temporadas, pastor, hay temporadas que me entra el fuego del Señor y hay temporadas que ni fuego siento. Entonces, eres medio salvo. Hoy sí eres salvo y no eres salvo. ¿A qué nos ha llamado, hermano? Bueno, en este caso Abraham. A él lo llama de Ur de los Caldeos. Pero ¿a qué lo llama? Es lo que tenemos que interesarnos. Bueno, ¿a qué lo llamó? A ver, vamos a Génesis capítulo 12, verso 2. Dice, le dice Dios a Abraham, o sea, ya le dije, no es judío, es gentil. Y lo llamó con un propósito. Lo llamó a ser santo. O sea, a un propósito específico. ¿Cuál era ese propósito, hermano? Dios le dice, Abraham, haré de ti una nación que, una nación que, y qué más, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿A qué lo está llamando Dios, hermano? ¿A qué lo llama Dios? Lo está llamando, escucha, escríbelo porque te va a venir en la próxima, cuando te toque, hermano, responder ahí tu cuestionario. ¿Sabes a qué lo llama? A ser el primer modelo de la tierra. A ser el primer modelo que la tierra vea, que la gente vea. O sea, Abraham es el primer modelo, hermano, que la tierra vea como una nación, cómo hay gente que puede adorar a Dios y vivir bien.
Es el primer modelo, hermano, que la tierra va a ver, que la gente va a ver cómo es una nación que puede adorar a Dios y vivir bien. Podemos ser una nación, hermano, de gente cristiana que no vive bien. Entonces, ¿cuál es el primer? Dios está pensando y dice, ¿cómo les demuestro a la gente y a través de los siglos que vienen, a través del tiempo, que mi deseo es que sepan adorarme, pero a la vez les va a ir bien? No como religión, porque yo lo estoy llamando a que te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Entonces, hermano, Abraham es el primer modelo de entre toda la gente. Y ahí, cuando Dios le está dando esta promesa a Abraham, ahí todavía no existe ni el pueblo judío. De entre todos los gentiles de ese tiempo, Dios llamó a Abraham. ¿Por qué no llamó a Taré, su papá, o al que murió, a su hermano de Abraham, Aram? ¿Por qué no los llamó a ellos, hermano? La pregunta que también podría ser aplicada hoy, ¿por qué no llamó a otro en tu lugar? ¿Por qué Dios te llamó a ti? O sea, tú puedes ser un modelo, hermano, de adorar a Dios y que otros te pregunten y te digan, oye, yo veo que te va bien. Ni no necesaria materialmente. Que esa es una bendición. Busca primero el reino de Dios y todo lo que necesites se te va a ir añadiendo. Busca primeramente el reino de Dios. Entonces tú eres una persona, hermano, que puede ser ejemplo para otros gentiles, para otras personas, de que eres una persona que adora a Dios y que te puede ir bien, que te va bien. Es lo que buscaba Dios con Abraham. Entonces la pregunta es, ¿el llamado lo hace Dios a un gentil o exclusivamente a los judíos? ¿A quién llama a Dios? ¿A un qué? Y entonces miren nuestra mentalidad, me dicen que judío y un gentil. ¿Ve cómo está nuestra mentalidad, hermano? Y los que no me pasaron su nota también pensaron, es judío el pueblo. Desde aquí yo supe adivinar, hermano. Es que titubearon y dijeron, no, pero yo creo que sí es judío. ¿A quién le hizo un llamado? ¿Exclusivamente a los judíos? No, Dios le hace el llamado a todos los hombres y a las mujeres que están en este mundo, hermano. Y cuando Jesús dio a entender de qué muerte, ahora Jesús, hermano, ¿qué dice cuando Él va a morir? Cuando ya sabe que va a llegar el día en que tenga que partir de esta tierra. Mire lo que dice Juan 12:32 en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Él dice, ahí afirma algo Jesús, y eso es importante para que se nos quite la tradición, hermano, mentalidad de tradición. Es que Dios llama a los judíos. Bueno, fue un resultado los judíos del propósito que tuvo con Abraham, pero Abraham no era judío. Abraham era un gentil, igual que usted, igual que yo. El hermano, llegó un momento, sus padres, su padre, en esa zona donde estaba, adoraban ídolos. Pudo haber sido idólatra. ¿Cuántos de aquí, hermano? Muchos no eran idólatras, pero la mayoría venimos de la idolatría. Nos persinábamos ante todo, hermano. Se persinaba ante todo el hombre gentil. Pero ahora mire, cuando Jesús da a entender de su muerte que iba a morir, él dice, y yo, o sea, se refiere a Jesús, si fuera levantado de la tierra, a todos. ¿Quiénes son todos? ¿Quiénes son todos, hermano? Todos los que creen en Jesús. ¿A todos qué? Atraeré a mí mismo. Ok,
Entonces, el secreto de la salvación, ¿para quién es? La salvación, ¿para quién es, hermano? ¿Para unos cuantos? ¿Para quién? Para todos. Para todo el ser humano, para todo el mundo, hermano. La salvación es para todos, pero no todo el mundo sabe eso. ¿Por qué no sabe todo el mundo eso, hermano? Porque usted no predica el evangelio. Por eso no todo el mundo lo sabe. Porque si usted le predicara el evangelio a su vecino, a su amigo, a su familiar, entonces, hermano, todo el mundo ya sabría que Dios le ama y que todo el mundo sepa, hermano, que en Jesucristo hay salvación. Pero como no hay mentalidad de reino y decimos ese tipo, ¿verdad? Todo tatuado, ese tipo que hace esto, no esa persona que hace esto, no, él no puede entrar al reino de Dios. No, él no puede ser. Pero la Biblia dice, hermano, que si cree en él, aunque esté tatuado o aunque tú lo tengas en cierto concepto, él va a ser ¿qué? Atraído a Jesús. ¿Cuál es la mentalidad de tradición de mucho cristiano? Su mentalidad, hermano, acerca de la salvación. ¿Sabes cómo piensan muchos hermanos? Dicen, nosotros los que estamos en la iglesia somos los salvos. Solo los que estamos en la iglesia. Y todos los demás, los que no están en la iglesia, esos se van al infierno. Esa es una mente tradicionalista, hermano. Solo yo, él no. Ellos no pueden ser, mira, ellos no pueden ser salvos. Y clasificamos. Este sí, este no. Este tampoco entra, este sí entra. No, este que es buenísimo, ese sí entra. Pero este que no la hace, no me cae bien, ese no. Es nuestra mentalidad de tradición, hermano. Y así no va, mi estimado y querido hermano. Porque usted se sabe de memoria Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Ahí está el texto. Porque de tal manera amó Dios a quién. ¿A quién ama Dios, hermano? Al mundo. Al mundo, al mundo, a la gente, hermano, a cualquier persona, todas las personas, Dios los ama. Y dice que ha dado a su hijo y a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga que. O sea, Jesús murió por todo el mundo, no nomás por nosotros. Y sabe, hermano, pero todo el mundo no lo sabe, que Jesús murió por su vida de él, por su vida de ella. ¿Cuál sería entonces nuestro trabajo? ¿Cuál es tu trabajo entonces, hermano, que no quieres hacer? Que no te gusta hacer porque te sientes exclusivo. Es que yo soy de la zona VIP, pastor, y a mí no me toca evangelizar. Por eso yo pago para que yo no vaya a evangelizar. ¿Cuál es tu trabajo, hermano? Decirle a la gente que para ellos también hay ¿qué? Salvación. Y mira tu mentalidad de reino. Fíjate, ¿desde hace cuándo no le predicas a una persona que hay salvación para su vida? ¿Hace cuánto, hermano, que no le predicamos a una persona? A cualquier persona, hermano, que te encuentres en la calle. Y le dices, oye, ¿sabes qué? Para ti hay salvación. Y luego imagínate, hermano, si está tatuado todo vestido como no te gusta, como a ti no te gusta, hermano.
O anda haciendo cosas que tú dices, no, es que está mal, pero ¿cuándo te atreves a decirle? ¿Sabes? Para ti hay salvación, hermano, y no asustarlos con que, ¿sabes qué? Te vas a ir al infierno. ¿Sabe cuánta gente religiosa echa a todo mundo al infierno? Y Dios dice que Dios ama al mundo. Y nuestra tradición, hermano, es decir que todo el mundo se va a ir al infierno. Que esos no son capaces de salvarse. Y los asustan con el infierno. Y en primer lugar, hermano, si usted lee la Biblia, en primer lugar el infierno no fue hecho para nadie de nosotros, ni para aquellos que no saben que deben ser salvos. El infierno no fue hecho para el ser humano, pero nosotros mandamos a la gente por la tradición, hermano, que tenemos, mandamos a la gente al infierno. Entonces, si usted tiene mentalidad de reino y no de tradiciones, yo le invito a que salga de su comodidad y predique el evangelio, hermano, porque ese es el trabajo de todos. No es el trabajo de uno solo. Es de que cuando, hermano, tú estés orando por el Señor, esta persona sé que no es salvo, no conoce de Dios, voy a ir, hermano, y le voy a compartir la palabra. Simplemente tú eres salvo, pero necesitas creer en Jesús. ¿Sabes que para ti también hay salvación? Entonces, ¿cuál es tu trabajo, hermano, en el reino de Dios? Decirle a la gente, ¿qué le tienes que decir a la gente, hermano? Que decías darle una buena noticia. Oye, te quiero dar una buena noticia. Jesús murió por ti. Porque esa es una buena noticia, hermano. Y sabes, esa buena noticia, te lo digo porque Jesús murió por ti. Y ya es salvo. Cuando te está haciendo la oración, en ese momento es salvo, hermano. Cuando dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues una oración, vamos a orar, cree en Jesús y lo llevas a Cristo, hermano. Y es salvo. Ahora, hermano, porque le digo esto, porque mire, muchos creen que Jesús murió solo por unos cuantos. Esa es la mentalidad. No, nomás murió por los de Zapotitla y por los de la estación, ni más. Dios no murió por ellos. Ellos se van a ir al infierno. Y clasificamos, hermano, gente. Estos sí, estos no, estos sí, estos no. Y los demás, hermano, los que no viven en la Zapo, o los que no te caen muy bien. Mire, vamos a ver un poco de nuestra mentalidad de tradiciones. Vamos a reforzar esto que le estoy diciendo, porque tenemos conceptos, iglesia, que deben de salir de tu mente. No, es que este sí es salvo. No, hombre, este es el ungido de Jehová. No, hombre, este sí la hace. Y el día que hace algo malo, no, ya no lo es. Se le fue la santidad. Mire, Mateo 7:20. Es una palabra bien simple, hermano, que Jesús dijo. Esas son palabras de Jesucristo. ¿Qué dice? A ver, vamos a leerlo todos juntos ahí. ¿Cómo dice? No lo escucho. A ver, digámoslo fuerte. 1, 2, 3. Por la iglesia donde te congregas, los conocerás. ¿Sí dice así? ¿Por qué cosas los vas a conocer? ¿Por qué cosas te van a conocer a ti, hermano? ¿Por la iglesia donde te congregas o por tus frutos? Por tus frutos te van a conocer.
no porque eres de la iglesia príncipe, no es que yo voy a príncipe de paz. ¿Y cuál es el problema? ¿O cuál es la ventaja? Te van a conocer a ti, hermano, porque Jesús, así que por sus frutos y ustedes los van a conocer. ¿Y cuáles son los frutos, hermano, que la gente tiene que conocer en ti? ¿Cuáles son los frutos? Que la gente, hermano, porque tú estás en el reino de Dios y la gente dice Jesús, por esos frutos, hijo, te van a conocer. Porque esos frutos los da el Espíritu Santo en base a la relación que tú tienes con Él, en base al tiempo que pasas con Él. Y vean Gálatas 5:22, hermano. Dice que el fruto del Espíritu, o sea, del Espíritu Santo, cuando tú estás pasando, hermano, tiempo con el Señor, ¿cuál es el fruto? Porque dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. Y si te pide el Señor, el Espíritu Santo, amor al que no te aman, al que habla mal de ti, ¿qué fruto vas a dar? Si tu mentalidad es de tradición, no es que solamente puedo amar a los que me aman. Fruto amor. Y en ese, hermano, el amor, tan sencillo. ¿Cómo lo muestras el amor hacia alguien, hermano, que te cae mal? ¿Hablando bien de él o hablando mal de él? Por eso nos va a conocer la gente. Por el amor, por el gozo que tú puedas expresar, por la paz. Y eso dice la gente, eso es bien fácil, pastor. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. Ok, está bien, la paz también, pero la paciencia. Si no, pregúntale al que está a tu lado, oye, ¿qué tan paciente eres, hermano? Con tus hijos, si tienes hijos. Con el viejo. Ahí con el más viejo de la casa, hermano. ¿Qué paciente eres? Benignidad. Esos son frutos por los que nos van a conocer. Bondad. No, es que yo me congrego, yo veía, oiga hermano, ¿y eres cristiano? Claro, me congrego en amistad cristiana. No, pero te estoy preguntando si eres cristiano. No, es que yo me congrego en Príncipe de Paz. Mi pastor es el pastor José Luis Morales y te conoce. Pues casi nunca voy, pero yo sí a él lo conozco. Hermano, por sus frutos, no es por la iglesia, es por los frutos que tú des. La bondad. Y por último, ¿qué? Fe. A ver, diga fe. Dígalo fuerte, fe. ¿Qué es, hermano? ¿La fe? ¿Un qué? Un fruto. La fe es un fruto. Ahora déjeme darle una escena para que entienda un poquito de la fe y cómo va nuestra tradición en contra de la palabra cuando dice fruto. Cuando brota un fruto, porque no siempre está brotando el mismo fruto. Puede brotar ahorita la bondad, hermano, por ejemplo, bondad. Mire, no levantes tu mano, pero te pregunto, ¿cuántos trajeron despensa en este mes que nos tocó? Si tú no trajiste despensa, es porque no diste el fruto bondad ahorita y pues es mucho pretexto, no tengo, no me alcanza, no puedo, no sabía. ¿Dónde está tu fruto, hermano, bondad? Cuando estás viviendo el problema, el gozo. Pero mire, déjeme darle el fruto fe. A ver, creo que la mayoría de los que estamos aquí, si es que no todos, quiero invitarte a que piensa en una persona, si ya tienes algún tiempecito aquí, hermano, o ya en el camino del Señor, piensa en una persona que no se congrega. El pastor. Ah, no, sí, él sí viene. Piensa en alguien, hermano,
que no viene a la iglesia. Ok, imagínate esa persona que ya no se congrega. Yo quiero que te imagines que en este día esa persona sufre un accidente y ahí, hermano, queda gravemente herido en ese accidente. Y resulta que ese hermanito que ya no venía, le quedó a deber a usted 1,000 pesos. Bueno, 5,000 pesos para que más le duela, hermano. Un día le dijo, oye, préstame una lana, no, hermano. Mira, estoy atravesando este problema. No, es que no me los vas a pagar, préstamelos. Y hiciste el favor y se desapareció, hermano. Dejó de venir. Dile al que está a tu lado, ya oíste, por eso no te presto, hermano. Te vas a ir. Entonces va con la deuda, hermano. Y sabes, o a lo mejor te hizo algo grave. Te ofendió, habló mal de ti, se aventó un trompo contigo, lo que haya sido, pero se fue. Hermano, o probablemente te estafó. Y decía que era cristiano. O te estafó, o te robó, te hizo algo grave. Pero hoy, en este momento, sufrió un accidente. Y está a punto de morir, hermano. Y ese hombre ahí tirado, hermano, comienza a decir, Dios mío, perdóname. Y comienza, hermano, a orar. Oh, Cristo, perdóname, Señor. Perdóname, mira, no venía muy rápido, pasó esto. Perdóname, Señor. Y muere. Y se fue debiéndote 2,000 pesos, hermano. Y se fue haciendo un fraude en tu vida. Te hizo algo grave. Te pregunto, ¿es salvo o no es salvo? ¿Qué dice tu tradición? ¿Es salvo? Bueno, ahora hay que ponérsele más fácil, hermano, más sencillo. Imagínense esa misma persona, pero un día alguien le predicó a Jesús y le dijo, no, yo de esas cosas yo no me entero, ni me gustan. Y hoy, hermano, ese hombre sufrió un accidente, está a punto de morir y de momento se acuerda y dice, oh Dios, perdóname. Señor Jesús, perdóname, te acepto, Señor. Y se muere. Tu tradición dice, si es salvo o no es salvo. Pero si, hermano, a última hora está arrepintiéndose. ¿Qué dice la Biblia al respecto, hermano? Porque nosotros le ponemos un resto de requisitos a la gente. ¿Qué dice Hechos 2:21? Para que tu mentalidad, hermano, de tradiciones, de tradicionalista, piense y diga, no, ni salvo era. Se fue al infierno. Hechos 2:21, ¿qué dice? Y toda persona que invocara el nombre del Señor, ¿qué va a hacer? Es el que invocara, hermano, el nombre del Señor. Oh Jesús, perdóname. Perdóname, Señor Jesús, sé que este accidente, hoy sé que me voy a ir y un día me predican, perdóname, Señor. Y se mueren. Eso no es salvo, hermano. De acuerdo a la Biblia, todo aquel que me invocare o que invocare el nombre del Señor será que Romanos 10:13 que dice lo mismo.
todo aquel que invocar el nombre del Señor, dice Pablo, ¿será que? ¿Será que? Nada más por invocar, hermano, el nombre del Señor. Oh, Jesús, perdóname. Oh, Señor Jesús, en este momento te necesito. Sé que me voy a ir, perdóname. Pero le debía 20,000 pesos al pastor, Señor. Ahí se los pagas tú, Señor. ¿O te hizo un fraude, hermano? Porque cuánta gente quisiéramos cuando nos hace algo que se vayan al infierno. Porque me duele. Porque no me cae bien. Porque no hace las cosas como yo quiero. Y Lucas capítulo 23, hermano, habla del hombre que estaba también siendo crucificado junto a Jesús. Y mira lo que dice en el verso 42 de Lucas 23. Ese hombre que estaba ahí crucificado era un ladrón, hermano. Había estado en la cárcel, por eso estaba pagando, hermano, estaba pagando el precio de la consecuencia de lo que había hecho. Y se los llevaron a dos tipos a crucificar junto a Jesús. Y ese hombre que está ahí, hermano, siendo crucificado, le dice a Jesús, mira qué le dijo a Jesús. O sea, el tipo ya no tiene ni para dónde hacerse, para que me entiendas. No se puede bajar de la cruz, sabe que va a morir. Sabe que está llegando ya a su último momento. Y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A ver, lea esa parte, ¿cómo dice? Otra vez díganlo. Eso le está diciendo a Jesús, hermano. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le diría usted, hermano, con su mentalidad de tradición, mentalidad religiosa? Pues es que mira, la verdad, pues no creo que puedas ir conmigo, ¿eh? ¿Qué le dijo? Verso 43. ¿Qué dijo Jesús, hermano? Mira lo que le dijo Jesús. De cierto, te digo que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En palabras sencillas, ¿qué le está diciendo Jesús? ¿O qué le está diciendo primero el hombre a Jesús? En palabras simples, ¿sabes qué? Quiero entrar contigo a donde tú vas. Quiero ir, Señor, a donde tú vas. ¿Y qué le dijo Jesús, hermano? ¿Qué le dijo? Hoy estarás conmigo. Hoy estarás conmigo. Y sabe, para muchos en su tradición, hermano, no creen eso. Porque el hombre no hablaba en lenguas. Porque el hombre, hermano, no dirigía la alabanza. Ni cantaba, hermano, en el coro de la iglesia. Ni tocaba un instrumento. Es más, ni siquiera fue pastor de una iglesia para que fuera salvo. Ni diezmó, ni ofrendó. Y lo increíble, no te aguantó a ti, ni me aguantó a mí, hermano. Pero fue que fue salvo, iglesia. Y ese mismo día se fue detrás de Jesús. Pero nuestra tradición dice, no, es que tienes que hacer esto para ser salvo. Es que te tienes que congregar. A ver, hermanos, en tu tradición, alguien que es cristiano y todavía baila y se echa por ahí, hermano, unas cumbias y lo ves tú bailando cumbias y es salvo. Y entonces de repente, hermano, se muere. ¿Es salvo o no es salvo? Pero andaba bailando cumbias y a ti no te gusta que baile.
Porque nuestra mentalidad, no, esos no entran. Y no voy más al fondo porque es tan pesado esto de lo que te podré decir que no lo vas a entender. No, pues sí, yo sé que por eso, por esto. Pero el Señor, hermano, si se fijó en Abraham y se fijó en ti, ¿tú crees que no se puede fijar y llamar, hermano, a alguien en el que él desea que lo reconozca como su Señor y como su Salvador? Esto es la tradición que tenemos, no es que, no creo que pueda, ni que se va a congregar, y mira, esta persona ni creo que entre al reino. No, esta mujer no creo que entre al reino, así como es, ni salva es. Pero creyó en Jesús. Sí, pero no tiene la salvación. Nada más porque tú lo dices. Quiero dejarle una tarea para el próximo miércoles, hermano. Le quiero pedir un favor, investiguen en la Biblia, investigue por favor en la Biblia, ¿quién fue el único hombre que no era judío y que era gentil y que escribió 2 libros de la Biblia? Hay un hombre que escribió 2 libros en la Biblia. No era judío, era gentil. O sea, no era del pueblo judío. Era un gentil hermano. Y a mí me impresiona cuando Dios le da una responsabilidad a alguien que ni judío es. Y escribió 2 libros, inspirado por el Espíritu Santo, hermano. Ahora, agréguenle ahí a la tarea, me dice por qué lo escogió Dios. Primero busque quién era ese hombre. Me lo trae en un papelito y cuando el miércoles, si Dios nos permite estar aquí, me dice, fue este personaje, pastor. ¿Y por qué lo escogió, hermano? Y lo escogió por esto y por esto. Y si ya tienes más de 5 años en el camino, hermano, por lo menos deberías de saber algo de eso. Porque mira, hay cristianos que tienen años, hermano, años en el Evangelio y no saben cuántos libros hay de la Biblia. Creo que hay 80, pastor. Pregúntele rápido al que está solo, hermano, ¿cuántos libros tiene la Biblia? No los he contado, pastor, pero creo que son como 40. A ver si no es 40, son 30, y si no, pues son 100. Eso es importante. Por eso a mí me encantaban las veladas de oración, hermano, porque aparte de dormirnos y que no estábamos muy despiertos, nos enseñaban todos los libros de la Biblia, ahora los personajes de la Biblia. Y yo despertaba y contestaba y me volvía a dormir, hermano, porque era puro sacrificio. Eran unos sacrificios tremendos las veladas de oración. Póngase de pie en esta hora y, hermano, Abraham el pueblo de Israel fue llamado siendo gentil, no judío. Así que los 4 que pasaron, quítese de su mente, hermano, la tradición de que eran judíos. No, Dios llamó a un pueblo. Después ya lo hizo el pueblo de Israel a través de Judá, de uno de los 12 hijos de Israel.